de Pedro apóstol, gloria al Señor, capítulo número 2, gloria a Dios. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y luego leemos, de ahí saltamos al libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo número 8. Amén. Colosenses 2, 8 y 9. 9 y 10. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2. Bueno, yo aquí. Bien. Esta es la temática que vamos a tratar. Amén. Si pueden ampliarla ya desde el proyecto. Colosenses 2, 8 al 10. Primero leemos segunda de Pedro 2. Los primeros, dijimos que leíamos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora vamos a Colosenses capítulo número 2. Amén. Colosenses, vamos a leer versos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amado Señor Jesús, Santísimo Dios, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Delante de tu santa presencia estamos para predicar tu palabra, Señor. Lo que me has dado, Señor Jesús, lo podamos compartir con tu pueblo que tú amas y hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu para nuestro crecimiento espiritual. Háblanos al alma, Señor. Ata nuestras mentes y corazones a ti, moldéanos con tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. Dame la palabra de gracia y sabiduría, Señor Jesús, y da a tu pueblo el corazón entendido para comprender, y ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermano, tenga la bondad. Vamos a iniciar un ciclo, no sé cuánto, puede ser que duremos un domingo, 2 domingos, 3 domingos, no sabemos cuánto, de estudio de doctrina bíblica, de la doctrina bíblica. Esto es necesario para el crecimiento espiritual. Nosotros, según la doctrina que tenemos, así vivimos, ¿cierto? Según la forma como nosotros hemos sido enseñados, así el Señor nos va moldeando y va haciendo su obra, nos va perfeccionando el Señor. Creo que es muy claro el apóstol Pedro. Hay una expresión aquí del apóstol Pedro que es muy apropiada para estos tiempos y es muy apropiada que nosotros la estudiemos. Dice el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, que se van a levantar falsos maestros entre nosotros. Bueno, eso va a suceder. Aquí el que no esté agarrado de Jesucristo se lo puede llevar un falso maestro. Y doctrinas de error, hay una cantidad de doctrinas de error que es bueno que las analicemos a la luz de la palabra de Dios. Y fíjese que los falsos maestros, dice aquí la Escritura, introducirán encubiertamente, o sea, disimuladamente, así como la obra del comején, de la carcoma.
¿cierto? Que uno ve el mueble bonito, pero por dentro, cuando se vino a ver, que se destruyó todo. Encubiertamente introducirán herejías destructoras. Bendito sea el Señor. Verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de eso el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta es una de las realidades que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos. Una de las grandes preocupaciones, y por lo cual motivamos a los hermanos a que crezcan en el conocimiento de Dios, es para que sepan distinguir entre la verdad y la falsedad doctrinal. Hoy día hay un mundo de ofertas del evangelio. ¿Ah? Usted oye ese mundo de ofertas. Un sobrino mío dijo que, oye, alguien se va a meter a una iglesia y que dice que vengan, asistan acá, que aquí el diezmo no es a 10, lo dejamos a 7. Bueno, así parece que así como se está predicando por ahí, pareciera que fuera así. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de la doctrina. Y aún entre nosotros tenemos que tener un conocimiento claro, porque hasta dentro de nosotros se puede levantar una doctrina de error. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Gálatas y le dice, si un ángel del cielo viene con otra doctrina, o si yo mismo me les aparezco aquí con otra enseñanza, sea anatema, sea maldito, no me reciba. Entonces uno tiene que tener bien claro en quién hemos creído, amén, dónde está fundamentada nuestra fe y a quién estamos esperando, a quién glorificamos, a quién servimos, a quién honramos, que es al Señor Jesucristo. Los hombres estamos todos en la posibilidad de fallar, Dios nos guarde, pero uno puede cometer un error y coger un camino errado, Dios nos guarde. Por eso ningún predicador debe buscar seguidores para él. Óigalo, claro. No sean seguidores de ningún predicador ni de ningún pastor. Amen a su pastor, sujétense mientras esté bien. Pero cuando esté mal, mi papá se murió y me dolió. Me dolió. Vea, bueno, ustedes conocieron a mi padre, algunos de ustedes, era muy especial para nosotros. Y uno quisiera como meterse al hueco allá el día que se de verdad uno, y tienen que agarrarlo, algunos tienen que agarrarlo. Pero se murió, yo no me metí en el hueco, la vida siguió. Así que si otro se quiere meter en el hueco, allá el que se quiera enterrar vivo junto con el muerto. Pero nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y los predicadores tenemos la responsabilidad de anunciar a Jesucristo y buscar seguidores no nuestros, sino seguidores de Jesucristo. Amén. Seguidores de Jesucristo. Y qué bueno. Aquí hay hermanos que hemos nacido aquí, otros que están aquí hace muchos años, y hermanos que saben que hay hermanos que hemos estimado, que hemos apreciado, que los hemos amado, que los hemos respetado, pero que dolorosamente un día hicieron algo indebido, se fueron, pero bueno, nos dolió, nos duele aún, pero aquí estamos nosotros siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra doctrina? ¿Cómo se define la palabra doctrina? Yo estaba buscando por ahí algunos diccionarios bíblicos y encontré algunas. Hay muchas definiciones y se resume en una sola palabra. Viene del griego didascalia, que traduce como enseñanza, instrucción o conjunto de definiciones relativas a una creencia religiosa emitido por los doctores de la ley. Ahora, no solamente la doctrina se refiere al credo religioso, también los políticos tienen su doctrina. Usted oye que la doctrina, ¿entiende? O sea, la enseñanza, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Entonces, la doctrina filosófica de Carlos Marx, de Simón Bolívar, y todavía entre los políticos la doctrina liberal, la doctrina conservadora, la doctrina comunista, ¿cierto?
Y todavía entre los mismos partidos son del mismo partido. Y uno dice, la doctrina de Galán, la doctrina de Gaitán, dicen los liberales. Y los conservadores hablan de la doctrina de Doña Berta. Bueno, eso es historia patria. Bueno, entonces la doctrina es el conjunto de enseñanza, amén, el conjunto de definiciones de enseñanza que define un concepto. Es la enseñanza que se da a una persona sobre una materia determinada. Esa es la doctrina, y es la doctrina, vamos a hablar un poquito de la doctrina bíblica, gloria al Señor. Ahora miren, también nos dice que el fundamento de un cristiano, oiga, nosotros los cristianos, no está basado en las tradiciones. Yo soy pentecostal porque mi abuelita era pentecostal. Porque yo nací aquí, porque así encontramos a unos por ahí de la iglesia tradicional. No le dicen así. Usted le explica el evangelio y dice, mire, vea, eso puede ser muy bonito y eso puede ser verdad, pero yo nací católico y me muero católico. A nosotros no puede pasar lo mismo. Yo nací pentecostal y yo nací en esta iglesia, aquí crecí, y aquí vino mi abuelita, mi tatarabuelo también venía aquí vienen mis hijos y aquí seguiremos aquí, pero no estamos convertidos. Entonces estamos convertidos a la silla, a las bancas de aquí, pero no a Jesucristo. Lo importante es que estemos convertidos al Señor Jesucristo. Entonces yo digo, y si usted mañana se muda para Bogotá o para México, para Chile, para China, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Dejó de congregarse. El que conoce al Señor lo pueden mudar para la China, pero allá sale buscando la iglesia del Señor. Porque somos seguidores de Jesucristo. Amén. Entonces, la fe del cristiano no está fundamentada en tradiciones. La fe del cristiano no está fundamentada en las costumbres que se le enseñaron. Y mucho menos puede estar fundamentada en la enseñanza humana, en la enseñanza de hombres. Todos los hombres somos imperfectos. El único perfecto es el Señor. Amén. Y en Él es que tenemos que fundarnos nosotros nuestra fe, nuestra doctrina en Jesucristo, en conocer quién es el Señor realmente. Amén. En crecer en el conocimiento del Señor, de su palabra y de sus enseñanzas. Porque a veces decimos que somos convertidos, pero tenemos actitudes, comportamientos que no los enseñó Jesucristo, que antes Cristo los condenó. Así que por eso la doctrina es importante en el crecimiento del cristiano. Amén. Esto es fundamental en el crecimiento de la vida cristiana. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, este versículo, se le cita estos versículos, de Primera de Corintios, el capítulo 2, gloria a Dios. En el capítulo 2, él le cita en dónde está fundamentada su fe, y le dice en los primeros 5 versículos: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿dónde? Sino en ¿dónde? En el poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Hay hombres sabios, hay hombres que saben mucho, que hablan bonito. Uy, hermano, hay gente mucho más preparada que muchos de nosotros juntos. Y hoy día hay toda una serie de conceptos, de filosofías acerca de Dios. Y hay gente que se coge cualquier libro y se lo lee y encontró algo nuevo y pensó que descubrió, uy, algo impresionante. Mire, religiones hay de todos los gustos. De todos los gustos. Uno de los problemas que tienen los creyentes que no han crecido en el Señor
Es parecido como cuando uno está en un cuarto. Imagínense que usted está encerrado en un cuarto y las paredes están llenas de puertas. Y le dicen, solo hay una puerta de salida, encuéntrela. Entonces usted abre la puerta y encuentra una pared, puerta falsa. Abre otra puerta y encuentra una pared. Y todas las puertas son iguales. Todas son iguales. Y sucede que todos cantamos los mismos coros. Los coros que cantamos aquí también los cantan en otras partes. La misma. Cuando yo estaba en tercero elemental, allí en la escuela 24 para varones, una profesora, la profesora de Jaime estaba en primero, nos encontró, porque aquí en la escuela dominical, nos habían regalado un Nuevo Testamento de bolsillo, de esos de los azulitos. Nos dieron a los niños. Aquí vino un hermano americano y repartieron a las clases de escuela dominical. Los maestros nos dieron a cada uno. Y cuando esa profesora vio el Nuevo Testamento, ¡ay, Virgen Santísima, Santísima Trinidad! Y eso dijo un poco de cosas y cogió a Jaime así, cuando me vio a mí con el mío, nos cogió de la oreja. En aquella época los profesores le pegaban a uno y ¿sabe qué decían los papás? Se lo agradezco, dele más duro. Entonces nos cogió de aquí y nos llevó al salón y sacó una, ¿se acuerda cómo corrían los profesores? Las reglas aquellas de las largas esas, en la mano, 10 reglazos en cada mano, y llamaron al cura de la iglesia de Santa Bernardita. Hoy día hay una universidad, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Es el Politécnico, ahí era la iglesia, y vino un padre de apellido Ballesteros, que yo lo conocía, porque lo conocí cuando en la 24, en la carrera 24, en la 25, con la 70C, yo era un niño y estaba predicando en un culto al aire libre el hermano Portolatino Hernández, y mi papá me llevó. Y allá venía el cura con un grupo de personas, era ese mismo, el mismo, con una sotana larga, y cogieron y nos levantaron a piedra, y al hermano Porto le escalabraron y así tirando sangre. A mí me impactó, yo tenía como 7, 8 años, y yo vi al hermano Porto con sangre y predicando. Y la gente ahí, dice, ahí en esa esquina, y ese fue el mismo que después arrancó las hojas así y me las metió en la boca. Y una plana. ¿Se acuerdan las tareas? Los castigos de antes eran las planas esas. No debo leer la Biblia. Y del otro lado de la página decía, porque me vuelvo loco, 200 veces. Entonces nosotros vivimos en un mundo así, puertas falsas por todas partes, pero hay una sola puerta verdadera. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, a quien hay que conocer es a Jesús. Al que hay que conocer es a Jesús. Al que hay que seguir es a Jesús. Al que hay que alabar es a Jesús. Al que hay que honrar es a Jesús. Y el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto. No fui a ustedes con palabras de humana sabiduría. Yo no les fui a ustedes con filosofía, con conceptos humanos. No me propuse eso. Sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Cuando uno predica la palabra, Dios la respalda. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Cuando la fe se fundamenta en la sabiduría de los hombres, la gente dice, hermano, ¿tú qué iglesia hiciste? No, yo soy del hermano Esdras. Así habla la gente. Yo soy del pastor Barranco, yo soy del pastor Pepito, yo soy del pastor, yo soy de la pastora tal. ¿Y caso ellos murieron por usted? Somos de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo advierte ahí de la mercadería que hay del evangelio, mi hermano Jaime, ustedes lo conocen, Jaime es pastor y él era pastor en Bogotá. Y el presidente de nuestra iglesia en esa época era el hermano Reinel Galvis. Y lo delegó porque como el hermano Reinel vivía en Medellín, para que él fuera el representante, el que lo representara a él.
ante una entidad donde estamos afiliados todas las iglesias, se llama Confederación Colombiana de Libertad Religiosa de Conciencia y Culto, Confelirec. Y entonces, un día Jaime predicó ahí en el Congreso de la República, porque eso pertenece a es una parte de la Comisión Primera de la Cámara de la República, y predicó. Y fue un mensaje muy bonito, Dios lo usó. Entonces se le acercó a alguien y le dice: Pastor Barranco, usted es un gran predicador, su ministerio no se conoce. Vea, nosotros podemos hacer de usted un gran hombre, que todo Colombia lo conozca. Si usted gusta, estamos dispuestos y le mostraron todo un negocio. Digo, no, que ¿cómo así? Y le dijeron: mire, pastor, si usted está interesado, podemos hacer un contrato y nos hacemos socios. Lo primero que hay que hacer es exaltar su imagen y decir: el pastor Barranco, cuando ora la gente se sana, cuando el pastor Barranco ora se suceden milagros. Y vamos a buscar gente, vamos a buscar, vea, vamos en todo este barrio a decirle a todo el mundo que usted vea. Eso se llama hacer marketing. Pero nosotros aquí no vinimos a hacer marketing. Para eso Dios hubiera escogido al más famoso para predicar. ¿Y qué tal si el predicador hoy fuera Messi, Cristiano Ronaldo? ¿Se imagina cómo estaría la iglesia? O cualquier cantante, artista. Yo como no veo películas, no sé ni cómo se llaman. Oiga, un día yo estaba en el aeropuerto de Medellín, en el viejo, en el aeropuerto, en el Olayarrera. Entonces yo iba a predicar en Chigorodó. Y estoy ahí en la empresa de esa aviación. Entonces yo vi que se paró una muchacha aquí, yo estoy ahí, vea señorita, pidiéndole. Y se para un poco de gente y me rodea. Y yo hasta aseguré la maleta y dije así. Entonces cogen a la muchacha y se la llevan y dice: ay, señor, ¿vio quién es? Y digo: ¿quién es? Y me dio el nombre de una de las modelos famosas de Colombia. Hasta se me olvidó el nombre, gracias a Dios. Pero una chiquitica, es más chiquita que mi hija. Yo dije: ve, pero en televisión se ve grande. Y la gente siguiendo, no nos interesa eso. Aquí el que nos interesa, que nunca se les olvide el nombre, es el nombre de Jesús. Y entonces en la mercadería que hay hoy del evangelio, le hacen marketing al predicador y la gente es del predicador. Pero nosotros somos de Jesús. De Jesús, de Jesús, de Jesús. Por eso es necesario conocer la doctrina bíblica. A su nombre sea la gloria. Y nuestra fe, nuestra vida cristiana tiene que estar fundamentada, edificada y crecida. ¿Dónde? Edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, la vida cristiana hay que fundamentarla en Jesucristo. Amén, en Jesucristo. Cuando los hombres se mueren, ¿qué pasa? Entonces estos grupos se dividen, se multiplican. Yo no sé qué pasa. En estos 77, 78 años que tiene nuestra iglesia, aquí en Colombia no más, se nos han muerto un poco de pastores, pero aquí estamos. Otros los han destituido, otros se han ido, otros han hecho lo que han querido, pero aquí estamos. Nosotros nos ha dolido, pero aquí estamos, anclados y fundamentados y agarrados y parados en la roca firme, la roca inconmovible de los siglos es el Señor Jesucristo. Amén, es Jesucristo. Entonces la doctrina bíblica, el cristiano tiene que fundar su doctrina en Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de distintas doctrinas. Una de las doctrinas de las que la Biblia habla es de las doctrinas de hombres. Mire, Jesús que dijo, vean este versículo por favor. Mateo capítulo 5, abra su Biblia y mire lo que Jesús dijo. En el versículo número 19, Jesús se refiere a que hay doctrinas que no son de Él, son de hombres. Jesús dijo,
Mateo 5, perdón, Mateo 15, disculpe, Mateo 15. Dice el verso número 9 de Mateo 15. Desde el 7, léalo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud le dijo: oíd y entended. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Miren, en el año 1969, un famoso telepredicador americano, muy carismático, todo el mundo lo quería, ese predicador. Uy, veían su programa de televisión, se llamaba Jim Jones. Entonces Jim Jones vino y dijo: Jesucristo viene y va a llegar a Surinam, en las Guyanas. Y se fueron un 31 de diciembre para Surinam. Cogieron avión un poco de gente, más de 150 personas. Se fueron. Si leen la Biblia, Cristo no va a llegar allá, Cristo va a pasar sobre toda la tierra y nos va a recoger de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Él no va a venir a aterrizar en el aeropuerto de Surinam ni en el de Barranquilla. Él va a pasar por aquí, los muertos en Cristo se levantarán y los que somos de Él seremos arrebatados y nos iremos juntamente con Él y seremos levantados los de aquí, los de la China en el mismo día. Pero cuando no se lee la Biblia, ay, es que ese pastor es un gran predicador. Y entonces pensaban en el hombre y no leían la Biblia y se fueron para Surinam a recibir a Jesús. Hicieron una santa cena y no la hicieron con vino. Se prepararon un veneno y se murieron más de 300 personas. Ustedes no leen la historia. Entonces sigamos a Jesús. Él es el que no nos engaña. Venga, que Cristo va a llegar allá. Hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. No hay quienes le dicen que si tú quieres ser salvo tienes que bautizarte en el río Jordán. Eso te cuesta 4,5 millones de pesos. Vamos para el Jordán. ¿Y quién dijo eso? Y el que no tiene plata entonces no va a ser salvo. ¿Ah? Aquí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? ¡Aleluya! Entonces el cristiano tiene que leer la Biblia y estudiarla. Eso fue lo que Jesús en los días de su carne le dijo a los fariseos. ¿Ah? Digo, oye, escudriñen la Biblia. La Biblia que conocían los fariseos en ese momento, las escrituras eran los profetas, eran los salmos y eran el Pentateuco, la Torá. Escudriñenla. Pues. Léanla, si ustedes la leen, todos esos profetas dan testimonio de mí. Eso fue lo que les dijo Jesús a ellos: escudriñen las escrituras. Ustedes no dicen que ahí está la vida eterna, entonces léanla. Yo soy la vida eterna, les dijo Jesús. Entonces hay doctrinas que son de hombre, y es lo que aquí le dice el apóstol Pedro. En los postreros tiempos, oiga hermano, ¿y lo que el Señor dijo es verdad o no? ¿O usted piensa que eso no nos va a llegar a nosotros? Eso no será para esta época. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Los habrá. Tú no tienes que saber si la enseñanza es verdadera o es falsa. ¿Ah? Que introducirán encubiertamente. No lo van a hacer públicamente, pero se le van a acercar. Oye, mira Javier, y le enseñan allá. Encubiertamente, porque si lo hacen públicamente, hay autoridades en la iglesia que van a decir: hermano, usted está errado, esa doctrina es una herejía. Pero lo hacen encubiertamente. ¿Qué encubiertamente? ¿Qué van a introducir? Herejías destructoras. Y aún llegarán a negar al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, su locura la seguirán algunos. Y por esa locura el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente dice:
Oye, no te metas al evangelio. ¿Viste lo que pasó con esa gente? Porque hay engañadores, pero también está la verdad. También está la verdad. La Biblia también habla que hay doctrinas que son extrañas. Hay algunas doctrinas, hay gente que mete unas doctrinas extrañas. Mire qué dice ahí en Hebreos 13. Hebreos 13 habla de que hay doctrinas que son: no os dejéis llevar, ¿de qué? El verso anterior, ¿cómo dice? El 8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el mismo? Jesucristo es el mismo, dice ahí Hebreos 13:8. Ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay gente que confunde la ley con la gracia y no se sabe ni dónde está fundada su fe. Mire, yo era pastor en un lugar en que había hermanos. Entonces voy a presentar a un niño. Presentamos a un niño. Entonces, ay, hermano, cárguelo con cuidadito porque lo circuncidamos. Y dije, hermano, ¿y usted por qué lo circuncidó? Que estaba tapadito, no podía orinar. Y dice, no, hermano, nosotros porque la Biblia dice que hay que circuncidarlo. Entonces usted no es cristiano. No es cristiano, usted está en la ley, usted es judío. ¿Ah? Nosotros los cristianos fuimos circuncidados aquí, ve, aquí en el corazón, dice la Biblia. Entonces esos hermanos, imagínense, circuncidando a un niño, están todavía ya en la ley. ¿Ah? Y digo, ¿y usted por casualidad no guarda el sábado? Yo no, pero si hay unos hermanos que guardan el sábado. Esos hermanos no han descansado en Cristo. Nosotros ya guardamos el sábado en Cristo. Yo estoy reposando de todas mis obras desde que me entregué a Cristo. Me hizo acordar, mire, yo estaba con una empresa que trabajaba por allá. Yo era obrero en Las Flores y todavía era biocupacional. Y estábamos construyendo por allá, por Piojó, arreglando el carreteable ese que sube a Piojó, ahí, eso era una vía destapada. Entonces en la empresa en que trabajaba teníamos una camionetica que me daban para ir allá. Y un día salí por allá y venía uno por allá y vi a un señor que va con un tronco aquí así, pero doblado. Entonces yo pasé y digo, maestro, ¿por dónde va? ¿Eso qué es? Me dice, un ñame. Uy, un ñame. Un ñame largo, recuerdo tenía como 1,70 de largo, una cosa pesadísima. Y hombre, súbase, maestro, súbase. Hasta lo ayudamos con otros muchachos a subir al carro. Bueno, y se subió a la camioneta, una camioneta, picó una camionetica, nada más veíamos en la cabina 2 personas. Y en esa curva subiendo a Piojó así, por sacarle un hueco, yo me hice así a un lado y de pronto, ¡pum! Se hundió el techo, casi nos queda en la cabeza. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Dice, el señor cargando el ñame. Claro, en la curva, y ¡pah! Cayó el ñame ese ahí sobre el techo y lo hundió. Digo, hombre, maestro, ¿usted por qué está cargando el ñame? Tire eso ahí en la mesa. Así que el que guarda el sábado todavía está cargando. Y no está cargado por Jesucristo. Cristo me cargó a mí y yo descansé en Él. Hebreos capítulo 4, léalo. Hemos entrado en un mejor reposo, en el verdadero reposo. ¿A dónde reposamos nosotros? En Jesucristo. Entonces hay doctrinas extrañas. ¿Me entiende? Hay doctrinas extrañas. Y de eso donde dice, oiga, Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo por todos los siglos. No te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces parece que tenía que ver como con comidas, ¿verdad? Con viandas, tenía que ver como con eso. Y yo, no, hermano, usted no puede comer esto, no puede comer aquello. ¿No le pasó eso a Pedro? ¿Ah? Pedro, levántate, mata y come. Señor, yo nunca he comido nada inmundo. No llames inmundo lo que yo santifiqué.
Y Pedro estaba así pensando en eso cuando tocaron a su puerta. ¿Ah? Para que era Cornelio que mandaba a invitarlo a la casa. Y Pedro se fue a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro le predicó el evangelio a los gentiles y se derramó el Espíritu Santo, dice: ahora comprendo. Para Dios no hay inmundos. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a los gentiles y Dios ama a los judíos. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. A su nombre sea la gloria. Porque hay doctrinas extrañas. Y hoy sí que las hay. Mire, cuando yo estaba joven aquí, para no hablar de otro, vamos a hablar de nosotros. Para que no se repita, porque el pueblo que desconoce su historia, ¿cómo es que dice? El que desconoce su historia está expuesto a volver a repetirla. Entonces resulta que aquí se levantó un hermano, no sé qué libro, yo era un muchacho, y ahí se levantó uno de los muchachos que leyó un libro, no sé qué cosa, y entonces empezó la doctrina del ayuno. Pero entonces mire cómo coge: no, hermano, es que hay que ayunar. Entonces uno se puso a ayunar 40 días, 41 días ayunó, hermano, y vea, ¿sabe qué terminó eso? Se murió. Los viejos se acuerdan de Mauro. Se murió. Ay, porque es que ese hermano ayuna 40 días. Entonces uno se queda, muchacho, y como hay gente que ayuna. Yo sé que Jesucristo ayunó 40 días, pero estos quieren ayunar 41 días para ganarse a Jesús. Bueno, está bien, compitieron. Dice: no, hermano, es que nosotros ayunamos con papaya. 41 días comiendo papaya. Le digo: eso no es ayuno. Eso es dieta. Eso es dieta. Eso no es ayuno. ¿O es ayuno? Y el hermanito se dejó de coger y se murió. O sea, eso pasó. Así que, hermano, no se deje llevar de doctrinas extrañas. Fundaméntese en Jesús. Él no cambia. Oye, ¿yo por qué quiero ayunar 41 días? Hermano, ayuné 41 días. Uy, te felicito, te ganaste a Jesucristo. ¿Ah? No ponga en eso, hermano. Esas son doctrinas extrañas. Cuidado. Primero de Timoteo capítulo número 1 dice el verso número 3. Por eso es que quiero, hermano, esto no vamos a quedarnos aquí unos días aquí revisando algunas cositas que creo que son necesarias para nosotros. Y dice el capítulo número 1 de Primera de Timoteo, gloria a Dios: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen. ¿Qué cosa? Que no enseñen. Porque hay otra gente que dice: no, hermano, yo no creo que es así, yo creo que es así. Y la doctrina bíblica está bien clara, está bien definida. Por eso es necesario que el creyente lea la Biblia, no sea solo oído, o no sería ciego. ¿Ah? Hay creyentes que no leen la Biblia. Ay, es que el hermano dijo. Mire si es verdad. Mire si eso es verdad. Y ojo, que hay quienes tuercen la Biblia. Ustedes saben la historia del predicador que no estudiaba. Entonces el predicador decía: no, hermano, yo le oro al Señor y el Espíritu me guía. Y vino y dice: que Señor, en tu nombre voy a predicar aquí. Y abrió allá por Mateo 26, donde dice: Judas se ahorcó. Dice: bueno, Señor, ¿y yo qué predico de Judas se ahorcó? Señor, ¿yo qué predico? Dice: no, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y abrió allá en Lucas, donde está el pasaje del buen samaritano. En San Lucas, ese que es 19. Y dice que en el nombre de Jesús, ve tú y haz también lo mismo. Dice: no, Señor, esta sí. Y se echó otra vez para atrás para Mateo. Y entonces va en donde vuelve al mismo. O sea que la Biblia dice: uno la abre aquí, cuando la vuelve a abrir, vuelve a abrir ahí mismo. Y puso el dedo más abajito y ahí mismo le dice en Mateo, le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces uno tiene que estudiar la Biblia, no se ponga a cogerla así que, ay, hermano, este versículo Dios me habló. Ojo, porque en algunos versículos
¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Esas son las doctrinas que dice que no, hermano, mi doctrina es que el Señor a mí me habla. Hay poder en Jesús. Entonces, hermano, fundamentemos nuestra fe en Jesús. Amén, en Jesús. La Biblia dice que hay hasta doctrinas de demonios. Las herejías, las falsas doctrinas, doctrinas diabólicas. Mire, una de las advertencias, Pablo, cuando uno se lee los capítulos de Timoteo, las dos cartas de Timoteo son cartas pastorales. Timoteo era un joven que el apóstol Pablo se encontró por allá por Listra, y él era un adolescente, y lo vio que tenía un ministerio lindo a este joven, y lo cogió como a su hijo y se lo trajo. Y cuando lo va a establecer como pastor y lo va a dejar solo, le da todas las indicaciones. Mire, vea, si usted quiere servir a Dios, le hace bien esas dos cartas. Y le dice los requisitos, le dice el consejo, pero tú sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en conducta, en conversación, en fe, en pureza. Y empieza a darle todas las recomendaciones que un papá le da a un hijo, más que las que un papá le da a un hijo. Aquí están todas las recomendaciones. Y mire, en las recomendaciones que le da aquí en Primera de Timoteo, por favor, véalo, hermano. El capítulo 4 le advierte contra las falsas doctrinas, contra la apostasía. Y le dice, pero el Espíritu, y ese no es el Espíritu de Pablo, es el Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿y cuándo son los postreros tiempos? ¿En el siglo primero u hoy? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a qué, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Pero sabe que hoy la gente le hace un culto al cuerpo. Vivimos en la época del culto al cuerpo. Yo sé que este es el templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. Pero la gente le hace hoy culto al cuerpo. Y en el culto al cuerpo prohíben un poco de cosas. Y lo que no enseña es que ore, hermano, cuando vaya a comer, ore, dele gracias a Dios. Entonces hay doctrinas de demonios. ¿Me entiende? Enseñanzas que son demoníacas. Y de eso hay que tener cuidado. Amén. Algunos. Pero también la Biblia habla que hay sana doctrina. Amén. A Tito, que es otra carta pastoral. Mire, Pablo llega en la iglesia, una de las iglesias más difíciles. En la Biblia hay dos iglesias difíciles. Dios mío, para uno ser pastor ahí, ¿qué problema? Una es la iglesia de Corinto. Cada capítulo de Corinto, capítulo 1 hasta el 15, son un problema y su solución. En el 15 hasta tenían problemas de doctrina, que si había resurrección o no había resurrección. Y el capítulo 15 se dedica a aclarar la doctrina de la resurrección. En el 11 se dedica a aclarar sobre la Santa Cena. Porque hasta en la Santa Cena hasta discutían y peleaban, y el uno tomaba la cena primero que el otro. Y la tomaban indignamente, como si eso no fuera algo que había que prepararse espiritualmente.
En el capítulo 1 tenían problemas diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Sila, yo soy de Apolo, yo soy de... Como si aquí nosotros nos pusiéramos, yo soy del hermano Álvaro, no, yo soy del hermano Celestino, yo soy del hermano Marco, yo soy de todos los que han sido pastores aquí. Y tiene que decir el apóstol, dice, gracias a Dios a ninguno de ustedes bauticé yo. Oiga, cuando tiene que hablar así es porque eso tenía que ser tremendo. Y menciona nada más a 2 o 3 que dicen, nada más a fulanito, a Sutano y a Mengano y ya. A Crispo, a Gallo y a creo que es Aristóbulo, que dice ahí, bueno, dice, esos son los únicos, además ninguno, gracias a Dios. Dice, porque ¿quién murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes, o Pablo murió por ustedes, o Josefa murió por ustedes? No, el que murió por nosotros es Jesucristo. Y así en cada capítulo. Y la iglesia de Creta, porque Tito lo envían de pastor a Creta, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijan lo deficiente. Mire, imagínense ser pastor en Creta. Si ustedes miran nada más el capítulo 1, para darle un repasito, mire el capítulo 1. Era la iglesia del Señor. Porque dice que no, hermano, esa no es la iglesia del Señor, pero había que hacerle correcciones. Por esta causa te dejé en Creta, verso 5, para que corrija lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. A ese es el que puede poner anciano. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, sea amante de lo bueno, sea sobrio, sea justo, sea santo, sea dueño de sí mismo, sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Cuál es la palabra fiel? La doctrina. Amén. Entonces le dice, verso 10, porque ay, mire lo que había en Creta, aún muchos contumaces, oiga, como por no decirle terco, obstinado, estos eran contumaces, como un terco un poco violento. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente, ¿quién? Eran judíos. A los cuales es preciso, oiga, a los cuales es preciso, ¿lo dijo el hermano Edra o lo dice la palabra? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Y qué hacían esos contumaces? Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces dice cómo era uno de ellos. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice el apóstol, oye, ese testimonio es verdad. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y los incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oiga, hermano, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué pasa? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en el capítulo 2 comienza diciéndole, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, con la sana doctrina. Hay una doctrina sana. Amén. Hay una doctrina que es sana. Amén. Que los ancianos sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no sean calumniadoras, no sean esclavas del vino, sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen a ser prudentes, las enseñen a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Enseña a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Cuánto dan alabanzas al Señor? Entonces, si hay una doctrina sana, los trinitarios dicen que sana doctrina es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso no es lo que dice ahí la Biblia de sana doctrina. La sana doctrina se refleja en el testimonio, en la vida cristiana. Amén. Entonces, si este hermano me dice mentira para venderme una cosa, ¿tendrá sana doctrina? ¿Ah? Uy, hermano, vea, esto es el mejor bolígrafo del mundo, esto no sé, para vendérselo a uno. Oye, y hay hermanos así, y son bautizados en el nombre de Jesús, pero la doctrina está torcida. Así nos dice la Biblia. Es que las palabras del predicador son clavos hincados. Eso es lo que estamos poniendo ahora ahí para que nos puye. Sí, hermano. Eso es lo que dice, que seamos serios, sobrios, prudentes, hagamos las cosas bien. ¿Ah? Porque sí que se decepciona uno cuando un hermano lo engaña. Usted no lo decepciona con un hermano. Oye, uno tiene confianza en un hermano y lo decepcionante es que un hermano uno lo engañe, ¿verdad? ¿Ah? Hermano, vea, le vendo ese carro mío, hermano, eso vea, está, vea, una uvita, ese motor, vea, enterito. Y yo, pero usted lo compró, a la semana le está botando humo. Y después no le quiere responder, dice, está lavado, pero no está en la doctrina sana. Oye, es que, hermano, vamos a hacer cristianos. Eso es lo que Jesús dijo. Le hace los capítulos 5 al 7 de Mateo, donde está el sermón del monte. ¿Ah? Y cuando Jesús predicó así, ¿sabe qué dijeron? Dura es esta palabra. Bien. Unos que se fueron. Unos que dijeron, esto no es conmigo. Y Jesús todavía le dice a los que quedan ahí que, ay, ¿ustedes qué? No se van a ir. Y dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces hay una doctrina sana. Bendito sea el Señor, hay una doctrina sana. Por eso dice la segunda de Pedro, en ese capítulo que leímos, el verso 17, segunda de Pedro 2:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué tenemos que hacer? Segunda de Pedro 2:17. Así que vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice? Se les olvidó. 2:17. ¿Qué tenemos que hacer? 2:17. 3:17. Discúlpenme, sí, hermano, tienen razón, tienen razón. Guardaos, no sea que arrastrados, dice aquí, por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? Entonces, hermanos, si hay una sana doctrina. Vea, la sana doctrina es apostólica, edificado sobre el fundamento de los, es 100% bíblica. Amén, es 100% bíblica. Los bautizados de Hechos 2, cuando se bautizaron aquellos 3,000 en el nombre del Señor Jesucristo, dice el verso 42, y perseveraban en la, ¿de quién? En el partimiento del pan y en la comunión unos con otros, la doctrina de los apóstoles. Ahora, los apóstoles no son los apóstoles que hay hoy por ahí que se ponen títulos. ¿Ya me entiendes? El apóstol Pepito, no, esos son los apóstoles bíblicos, esos, los que estuvieron con el Señor. Amén. Los que estuvieron ahí con el Señor. El último de ellos, ¿quién fue? Pablo. Amén. Al cual el Señor se le apareció. En el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. A su nombre sea la gloria. Estos versículos ya los acabamos de leer, gloria al Señor. Usted allí los tiene anotaditos. Qué bendición. Y vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Anda, Dios santo. Bueno, el tiempo es de Dios. Ya vamos a terminar. Pues quiero decir algo.
Mire, la doctrina bíblica nos enseña que hay un solo Dios. La doctrina bíblica enseña que hay un solo Dios. Amén. No hay más. No hay más. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. A su nombre sea la gloria. La salvación está directamente ligada a la doctrina. La Biblia lo enseña. ¿Ah? El apóstol Pablo escribe y le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado. ¿De qué tienes que cuidarte? De ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. ¿Por qué tiene que tener cuidado de sí mismo? Porque el hombre cuando tiene éxito, el hombre tiende a enaltecerse, a volverse engreído, a sacar pecho, a sentirse más. Pero el único grande aquí es Jesús. El único grande en la iglesia es Jesús. El único grande en la iglesia es Jesús. El único que hay que adorar, honrar, exaltar, glorificar es a Jesús. Entonces dice: ten cuidado. Tienes que cuidarte de la carne con sus apetitos, que es uno de los enemigos del cristiano. Y tienes que cuidarte del orgullo, del éxito. Tienes que cuídate, consérvate humilde, consérvate santo. Y ten cuidado con lo que enseñas. Pues haciendo esto, si enseñas bien, te salvas tú y salvas a todos los que te escuchen. La salvación está directamente ligada a la enseñanza. Nadie es salvo con una doctrina errada. ¿Me entiende? Yo no voy a llegar allá al cielo y decir: ay, Señor, en el día del juicio, es que yo creía que el hermano fulanito y que él me enseñó así. Ahí está la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos muestra. Y nadie va a ser salvo porque fue buena gente. Mire, hay gente impía. Yo he conocido a algunos que no son convertidos al Señor, pero de verdad se merecen una aureola de santidad más que cualquier hermano. Vea, yo tuve un compañero de trabajo, que hombre tan honrado. Hasta los pedacitos de lápiz que quedaban, los devolvía. Le digo, tremendo. Decía: no, este no es mío, este es de la empresa. Y él entregaba los pedacitos y decía: ay, mire, ve. Llegaban de la secretaria: Sonia, para que me haga el favor y me dé un lápiz. Vea, ya se me acabó el lápiz que me dieron. Eso no, ni el bolígrafo ese que uno allá, a veces que en las empresas que hay tanto, el poco es kilométrico, eso que porque no sé ni dónde lo dejé. No, él era cuidadoso: esto no es mío. Y si se le perdía el de la empresa, él lo compraba. Y cuando se acababa el kilométrico, lo devolvía. Le decía al secretario: hágame el favor y me lo cambio yo. Cámbiemelo, por favor, ya se me acabó. Oiga, eso yo no lo he visto ni en los cristianos. Digo: Señor Jesús, yo quisiera ser como Hugo. Él se llamaba Hugo. Se llama. Tremendo. Pero no es convertido. No cree en el Señor. Oiga, que nunca le escuché una grosería. No se le escuchó nada vulgar. Muy honrado. Pero él no cree en el Señor. Él cree por allá en otras cosas. Entonces, ¿será salvo? Uno no es salvo por ser buena gente. En los días de Noé, en los días del diluvio, había gente buena. Pero se murieron junto con los malos porque no creyeron, no entraron en el arca. Aquí el que no entra en Jesucristo se perdió. Y hay que entrar y permanecer en Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor, guárdame en la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Señor, guárdame en la sana doctrina. Señor, guárdame en tu camino santo. Yo soy seguidor tuyo, Jesús. Y aunque tiemble la tierra y aunque se presente una y otra oportunidad,
Yo soy de Jesucristo. Soy seguidor de Jesucristo. Soy proclamador de Jesucristo. Soy anunciador de Jesucristo. Y no haga comercio. Espera en el Señor. Confía en Él y Él hará. Dígale: Señor, abre mi entendimiento para yo comprender la grandeza de tu poder y de tu obra, y para yo ver tu gloria manifestada en mi vida. Porque hay muchas puertas, Señor, y puertas que se abren aquí, y puertas que se abren por tantas, pero no tienen salida. La única salida eres tú, la puerta verdadera. Permita que yo esté anclado en ti, Jesucristo. Yo esté anclado en ti. Yo siga confiado en ti, yo siga esperando en ti. Padre celestial, amado Señor Dios todopoderoso, bendito Jesucristo, te exalto, te glorifico, te honro y te doy gracias por la grandeza de tu poder, y te doy gracias, Señor, por la palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos cada uno la palabra, Señor, y vivamos en santidad en medio de un mundo, Señor, de tantas ofertas y desviaciones. Podamos mantenernos, Señor, rectos, confiados, anclados en ti, guardando, Señor, la doctrina que tú nos das en tu palabra, viviendo en santidad, guardándonos, Señor. Lava nuestras mentes, corazones, señorea nuestra alma. Tú eres el pastor, Señor, de nuestra vida, el que nos cambias en el interior y el que hace que nuestra vida resplandezca. Lléname de tu espíritu, lléname de gracia y de sabiduría. Guarda a cada hermano y que tu obra gloriosa se perfeccione en nuestra vida. Danos deseo de orar, deseo de leer tu palabra, deseo de buscar tu rostro y de crecer en la gracia y en el conocimiento suyo. En el nombre de Jesús.